Bien, empezamos, ¿ya? Eh, Dentro de nuestro sílabus. No se ve su pantalla, o sea, se ve la misma página del Meet. A ver, un ratito. Y ahora Ahora, se ve. ahora sí. Bien, entonces empezamos, ¿ya? Dentro de nuestros elementos de capacidad, lo que ustedes les correspondería como estudiantes es conocer y escribir la importancia de la fisiología hormonal. Qué tan importante es conocer el sistema endocrino, ¿no? Ya que muchas veces los pacientes sufren de algunas alteraciones que muchas veces no saben qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos un compañero que no era gordo ni tan flaco, pero él mucho creía en la brujería. Y un día él llegó al trabajo, le daba mucho sueño, comenzó a bajar de peso y la mayoría lo fastidiaba. Como le creía en la brujería, le decían: seguramente te han hecho una mesada, le decían, ¿no? Entonces él empezó a creer de que en realidad era una brujería, pues no un daño que le habían hecho. Pero seguía bajando de peso. Y era nombrado, o sea, podía irse al ministerio a salud a hacer sus pruebas, ¿no? Pero no lo hacía. Hasta que, bueno, llegaron sus hijos de Lima y lo han llevado para una clínica particular y le han hecho sus exámenes, ¿no? Y salía que tenía problemas con la tiroides. Entonces ya comenzaron a medicarlo, pues, ¿no? Para que estabilice su hormona, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, que se alteran mucho por el problema de la tiroides, no por hipertiroidismo. Y el tratamiento no es que digamos sea difícil, ¿no? Es un poco fácil, pero lo único que tienes que hacer es tomarte una pastilla a las 7 de la mañana, a media hora antes de tus alimentos, y controlar tu tipo de alimentación, pues, ¿no? Bajo en grasas, y de esa forma pueden controlarlo. Entonces, con un examen simple podrían haber solucionado un problema, ¿no? Entonces, miren, el sistema endocrino lo vamos a estudiar en esta clase, donde vamos a hablar sobre qué es el sistema endocrino, cómo se conforma el sistema endocrino, las funciones del sistema endocrino y las patologías, ¿no? Dentro de lo más, yo me iría de frente a esto, patologías, pero creo que es necesario que ustedes tengan una idea completa de todo el problema, de todos los órganos, cuál es su función, para después ver la patología y después ya determinar los analitos correspondientes para poder decir que la patología es la que le corresponde al análisis, ¿no? Y les hice ver previa a eso, porque la técnica de Lisa es muy precisa en este caso para las hormonas, ya que hay varios métodos, ¿no? Método directo y indirecto que se puede determinar, ¿no? Entonces, y lo más importante es cómo es que con este equipo, en un proceso máximo diría yo, de una hora, puedes tener resultados ya listos para tu paciente, ¿no? Entonces, dentro del sistema endocrino, mire, tenemos glándulas que generan hormonas, ¿no? Tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos las mamarias, incluso en el hombre, en la mujer tenemos los ovarios, ¿no? En el hombre
testículos, y tiroides, ¿no? Hipotálamo. Entonces, diferentes glándulas que segregan hormonas, ¿no? Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Donde el sistema endocrino, miren, el sistema endocrino es un conjunto de glándulas, como lo vimos anteriormente, conjunto de glándulas, ¿no? Encargadas de segregar hormonas, ¿no? El término segregar es importantísimo porque va a generar, lo que quiere decir que va a generar la cantidad adecuada para el funcionamiento de los órganos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que las hormonas se encargan de regular e incitar a los diferentes órganos del cuerpo, tales como el estado de ánimo, el crecimiento, la función de los tejidos, el metabolismo del organismo, ¿no? ¿Cómo puede ser tan importante este sistema endocrino? Que va de la mano, por supuesto, ¿no? con el sistema nervioso, ¿no? Que va de la mano, solo que lo separan el sistema endocrino porque segrega hormonas, pero va de la mano con el sistema nervioso también, ¿no? Entonces, la palabra endocrino viene del griego endon, que significa dentro, y grinei, que significa secretar o separar. Entonces, más o menos ya tiene una etimología de lo que significa, ¿no? Endocrino. Entonces, miren, ¿qué lo conforman este sistema? La glándula pineal, ¿no? Que se encarga de ver, controlar prácticamente los ritmos cardíacos, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, ¿no? La paratiroides, el timo, miren, ¿no? Las glándulas o las cápsulas suprarrenales que están sobre el riñón, el páncreas, ¿no? Que también es uno de los órganos que lo conforman, en la mujer los ovarios y en el hombre los testículos, ¿no? Entonces, como nota adicional nos ponen que la hipófisis, ¿no? La hipófisis, que se encuentra debajo del hipotálamo, ¿no? Ejerce un control sobre todas las glándulas endocrinas, por lo que se ha denominado el director de la orquesta en lo que es endocrinología, en lo que es endocrinología, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante, mire, es la hipófisis? Que va a comandar prácticamente a todas las glándulas endocrinas. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir? Que las funciones del sistema endocrino, ¿no? Una de las funciones es segregar hormonas para que circulen por el torrente sanguíneo desde la glándula endocrina hasta las células diseñadas para recibir el mensaje de aquellas que son portadoras. Cuando las concentraciones de hormonales alcanzan el nivel normal, el sistema endocrino ayuda al cuerpo a mantener esa concentración hormonal en sangre, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué tan importante es que se mantenga el sistema hormonal? Por ejemplo, hay personas que han tenido un bebé y les han hecho su ligadura de trompas, ¿no? Cuando hay una ligación de trompas, o hay una extirpación, ¿no? O también a veces hay que sufren de prolapso uterino y les extirpan el útero, el órgano deja de secretar o producir una hormona en forma que no pueda mantener o alcanzar los niveles normales. Entonces la persona tiene que ser inyectada para controlar estas hormonas, ¿no? Para que se mantengan en un nivel normal. Pero muchas veces no ocurre eso, ¿no? Y la persona con el tiempo ya sufre algunos daños, como descalcificación, por ejemplo, de los huesos, ¿no? Que ya no puede generar esta glándula, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en las personas que tienen este problema. Y bueno, la otra función de, por ejemplo, de la glándula pineal se encuentra justo en el centro del cerebro. Secreta melatonina, una hormona que probablemente influye y que tengas sueño por las noches y te despiertas por las mañanas, ¿no? Cada una de estas glándulas tiene su función. El hipotálamo, ¿no?, controla la función de la hipófisis. La hipófisis controla las emociones y los cambios estacionales. A tal efecto, el hipotálamo envía información procesada al cerebro, como la temperatura medioambiental, los patrones de expresión solar y los sentimientos. Entonces miren, cada una está interrelacionada, ¿no? Y la glándula tiroides, ¿no?, que controla la velocidad a la cual las células queman el combustible de los alimentos para producir energía, ayudan a crecer y desarrollarse a los huesos de los niños y jóvenes, y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso de los niños, ¿no? Miren, esta glándula, la tiroides, hace que en la persona haya un cambio conductual también en respecto a su comportamiento. Son personas que están en el efecto borderline, que llaman, al borde de entre lo bueno y lo malo. Muchas veces de estas personas tienen tendencia al suicidio. Son personas que sufren mucho problemas de sueño. Otro, ansiedad ante los alimentos. El otro es sudan bastante. Diferentes trastornos tienen esas personas que tienen problemas con la tiroides, ¿no? Sobre todo altera la parte conductual, como le decía, ¿no?, que su comportamiento muchas veces no es propio de cada persona. El otro es que la glándula, por ejemplo, la paratiroides, son lo que regulan la concentración del calcio en sangre con la ayuda de la calcitonina fabricada por la glándula tiroidea. Las funciones del sistema endocrino también, en cuanto a la glándula del timo, desarrolla el sistema inmune en el que ayuda al cuerpo a tener una reacción inmune contra la invasión de cuerpos invasores tales como las bacterias, ¿no? Entonces el timo tiene una función, ¿no?, para crear, ¿no?, un sistema inmunológico adecuado y controlar el problema de las bacterias, ¿no? Por eso he encontrado que muchas veces en pacientes con tuberculosis se ha encontrado que el timo no funciona adecuadamente, ¿no? O sea, no hay un control también ahí, y más o menos coincide con la información. El otro es las glándulas suprarrenales. Tienen dos pares externas y una interna, ¿no?, la parte sobre encima del riñón. En la parte externa regula el equilibrio entre las sales minerales y el agua, la respuesta al estrés, el metabolismo, el sistema inmunitario y desarrollo de la función sexual. Parte interna regula la adrenalina, eleva la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Las glándulas del páncreas, ¿no?, segregan dos tipos de hormona: la insulina y el glucagón. La insulina, que ayuda a la glucosa a que circule desde la sangre hasta las células donde se utiliza para obtener energía, y el glucagón regula el nivel del azúcar, es decir, le indica al hígado que debe evitar, ¿no?, que debe enviar glucosa al flujo sanguíneo, la cual se almacena en el hígado en forma de glicógeno, ¿no? Cada una tiene sus respectivas funciones. Por otro lado, podemos ver de que las gónadas, ¿no?, son la principal fuente de las hormonas sexuales.
la mayoría de la gente no piensa en ello, pero tanto en los hombres como las mujeres la tienen. Las gónadas, en caso de las mujeres, ¿no? Órgano formador de gametos, masculino o el femenino. En las glándulas masculinas se segregan una hormona denominada testosterona, y estas indican cuándo ha llegado el momento de producir esperma en los testículos, ¿no? Indica los cambios corporales de la pubertad, como crecimiento del pene, el estirión, el cambio de voz, crecimiento de la barba y crecimiento del vello púbico. Entonces miren, en este sistema, en el caso del hombre, por ejemplo, ¿no? La testosterona sería que va segregada internamente, al torrente sanguíneo sería, ¿no? La parte interna, ¿no? La parte de la fisiología interna, pero ya cuando ya se produce el esperma, ya el esperma, ¿no? Ya está en la parte exterior formada, ¿no? Entonces ahí tiene sus dos funciones, ¿no? De las cuales estas glándulas masculinas pueden ejercer, ¿no? sobre la persona. En las glándulas femeninas se segregan unas hormonas denominadas estrógenos y la progesterona, ¿no? El estrógeno indica los cambios corporales asociados a la pubertad, tales como crecimiento de senos, acumulación de grasas en las caderas y músculos y estirones. La progesterona regula el ciclo menstrual y desempeña un papel importante en el embarazo. Durante la etapa de la gestación, las glándulas femeninas segregan unas hormonas denominadas progesterona, ¿no? Lactogena y estrógenos. La progesterona produce el engrosamiento de los tejidos que envuelven el útero, preparándolo para la implantación del óvulo que ha sido fecundado. Y la lactogena es la encargada de producir la leche materna. En el caso de los estrógenos, es la encargada de producir la placenta, también la genera para poder garantizar un saludable desarrollo en la gestación. Algunas patologías del sistema endocrino, ¿cuáles son? Diabetes, ceguera, insuficiencia renal, daños a los nervios, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, cáncer y obesidad. Recuerda que en el perfil renal también hablábamos, ¿no? Miren que también puede generar este sistema endocrino. Por eso decía que las pruebas no eran específicas, ¿no? Sí. Porque aquí habla, miren, de insuficiencia renal, ¿no? También hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, cáncer, ¿no? Y diabetes también en algunos casos, ¿no? Bueno, ceguera no. Pero por eso es que no eran específicas, ¿no? Porque también podría ser un problema hormonal, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces miren, el hipotiroidismo es una enfermedad, se produce cuando los niveles de hormonas tiroideas están por debajo de los adecuados. El hipotiroidismo puede ser congénito, ¿no? O sea, pueden heredarlos de sus progenitores, ¿no? Es decir, que el bebé nace hipotiroideo, lo cual puede ocasionar un retraso mental severo, así como en la primera semana de nacimiento se realiza una prueba mediante un pinchazo en el talón para descartar esta dolencia. Entonces miren, qué importante es ver un perfil genético en la persona, ¿no? Para no tener consecuencias prácticamente después, ¿no? de cómo poder ver la probabilidad de que tu hijo nazca de esa forma, ¿no? Entonces miren las patologías del sistema. También vemos que en el hipotiroidismo en los adultos puede producir el hipotiroidismo por una enfermedad inmunitaria, donde el organismo produce anticuerpos que atacan a las células tiroideas, ¿no? Vi un caso de una enfermera que estaba postulando para neoplásicas,
y también no la aceptaron porque su antecedente, ella había puesto pues no la enfermedad que sufría de hipotiroidismo y estaba propensa que no podía trabajar en un hospital, ¿no? Porque estaba propensa a tener un sistema inmunológico deprimido y de tal forma que podría enfermarse o podría ocasionarle algún daño a ella, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en hombres y los síntomas son debido a una ralentización de las funciones vitales, por lo que aparecerá disminución del ritmo cardíaco, aumento del peso, caída del pelo, cansancio, sensación de hinchazón, sensación de frío y piel con aspecto deshidratado, ¿no? Generalmente estas personas tienen que cuidarse del sol porque su piel se le hace como escamas. También la sensación de frío, ¿sí? Generalmente ellos son como si se les bajara la presión y tienen una sensación de frío, que generalmente andan con su manga larga y su chompa. Muchas veces se ve cuando tú ves a una persona que tiene 3-4 prendas, generalmente es porque sufre de hipertiroidismo. Aquí lo que estábamos hablando de las pruebas de Lisa, ¿no? Son inmunoensayos, como ustedes han podido ver, ¿no? Que estas pruebas utilizan un antígeno, ¿no? Frente a un anticuerpo para medir la presencia del analito específico en una muestra, ¿no? Entonces el complejo antígeno-anticuerpo genera una señal que puede medirse. La base de los inmunoensayos son, ¿no? Que en este caso el agente, ¿no? El agente posee una alta especificidad, en este caso el agente posee una alta especificidad y afinidad, ¿no? Por los antígenos. Los anticuerpos poseen una alta especificidad y afinidad por los antígenos específicos, ¿no? Es el principio prácticamente, pero aquí lo vamos a ver cómo es que se fundamenta ¿no? Donde un antígeno, ¿no? Una muestra de un paciente, ¿no? Frente a un anticuerpo que se une a un anticuerpo, ¿no? Y a su vez ya una vez que ya tiene el sustrato, ¿no? Para la detección y la señal, ¿no? De una enzima, nos genera un color. Ese color es la lectura que lo van a hacer en el equipo de lectura de Lisa. Como el espectrofotómetro que mide así. Así es, parecido al espectrofotómetro, ¿no? La diferencia de este es que prácticamente las diferentes pruebas que se hace o los conjugados que se hace de estas muestras es que se enfrenta, ¿no? Se enfrenta a que se adicione al analito específico, ¿no? Y pueda, a través de una enzima, pueda detectarse la cuantificación del antígeno, ¿no? Antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando se hace el lavado, prácticamente el anticuerpo va a ser eliminado, solamente va a quedar el antígeno. Entonces ese color de vibración que han visto de azul a amarillo, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces esa absorción se va a medir. ¿A cuántos nanómetros dice? 420 creo dice, ¿no? No recuerdo. 420 creo dice la medición. Entonces también se calibra el equipo, ¿no? Entonces por lo tanto es importante que ustedes vean de que, por ejemplo, en este método de Lisa, la técnica es fácil, ¿no? La técnica es fácil porque vamos a ver, por ejemplo, acá está en
sí pueden ver la imagen ahí. No, solo se ve el PDF. Ah, ya, ahorita vamos acá entonces. Ya vamos a ver, vamos a salir de acá. Ahí sí lo pueden ver. No, ya no está compartiendo ya. Ah, ya. Vamos a ver ahí. Ahí sí lo pueden ver. Está cargando. No, ¿sale algo que está grabando? No. Ahí pueden ver, Jordi. No, profe. Ya, lo voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Ya, ok.